El llamado a la sabiduría. Proverbios capítulo del 1 al 3. Por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1027. Adelante, pastor. Muchas gracias. Buenos días para todos los hermanos en esta mañana. Espero que hayan tenido una buena noche de descanso y que estemos listos para escuchar y estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a comenzar con una palabra de oración, hermanos, ¿les parece? Vamos a inclinar allí donde estemos nuestros rostros y cerrar nuestros ojos para orar. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por el estudio de Proverbios. Te pido, Padre, que el estudio de este libro nos dé esa instrucción práctica que necesitamos nosotros para tomar buenas decisiones, para conocerte más y ser más como tú, Señor. Ayúdanos a que cada lección que estudiemos durante este mes la podamos poner por práctica y que, Señor, no sea simplemente unas presentaciones más, sino que estas presentaciones puedan impactar nuestras vidas de una manera personal. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Sé con mi mente y sé con mis labios, que lo que yo hablo no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana yo quisiera comenzar entonces con el libro de Proverbios de lleno, después de la introducción que vimos el día de ayer. Estaríamos dispuestos y listos para comenzar. Y quisiera yo remontarnos un poco a el jardín del Edén. ¿Por qué los voy a remontar al jardín del Edén? El libro de Proverbios, si usted recuerda, estudiando estos 3 primeros capítulos, a nosotros aquí se nos menciona acerca del árbol de la vida. Se nos muestra el árbol de la vida. ¿Y dónde estaba ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida se encontraba en el Edén. Ahí en Proverbios 3:18 vamos a comenzar con ese versículo. Hablando de la sabiduría, hoy vamos a hablar del llamado de la sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Hablando de esa sabiduría nos dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Noten que la sabiduría se compara con el árbol de la vida. Y este árbol de la vida literalmente existía en el jardín del Edén. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con una naturaleza semejante a la de él. Su mente y sus pensamientos, todo su ser, era semejante a la del Creador. Pero Dios creó al hombre, aún en su perfección, lo creó con dependencia a él. En otras palabras, para que el hombre pudiese continuar viviendo, el hombre, el ser humano, necesitaba depender de la vida que proviene de Dios. Y Dios simbolizó esa vida que proviene de Él con un árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida en el jardín del Edén. No era que los frutos de ese árbol daban vida. Era Dios quien impartía la vida a ese árbol y a través de esos frutos obtenemos vida. Al igual que hoy, los alimentos que nosotros comemos son los que nos dan vida. Pero esa vida ha sido puesta en cada uno de esos alimentos, en las hojas verdes, en las frutas, en los granos, en las semillas. Dios ha puesto la vida en esas semillas, en esas plantas, y al ingerir eso,
nosotros obtenemos la vida que Dios puso en esos alimentos. De la misma manera, el árbol de la vida, los frutos del árbol de la vida, tenían el objeto de dar vida eterna a aquellos que comieran de ellos. Ellos dependían de su inmortalidad. Y en el jardín del Edén nosotros vemos dos árboles. El árbol de la vida, que representa la sabiduría, y también tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa el sistema falso de sabiduría, el sistema falso de educación. Noten el contraste. Ambos iban a impartir un conocimiento, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol que Dios no quería que el ser humano probase. Dios no quería que el ser humano llegase al conocimiento del mal. Así que en el Edén, cuando Adán y Eva deciden participar del conocimiento que Dios no quería que conocieran, de ese conocimiento que el libro de Proverbios nos llama necedad. En el libro de Proverbios vemos un contraste entre la sabiduría y la necedad, el sabio y el necio. El que participa del árbol del conocimiento del bien y del mal es un necio, pero el que participa del árbol de la vida es sabio. En el Edén, entonces, la raíz de la tragedia humana vimos que se encuentra en las elecciones equivocadas. El pecado entró en el mundo debido a una elección equivocada. Adán y Eva tenían la elección de seguir participando del árbol de la vida y comiendo de él, o comer de ese árbol que Dios les había prohibido. Y a raíz de una decisión equivocada, entró el pecado en el mundo. El libro de la Educación, página 25, nos dice: el hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. Noten lo que sucedió a la mente del hombre cuando participó o cuando tomó una decisión equivocada y participó de ese conocimiento que Dios no quería que adquiriese. Y esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría de Satanás. Esa es la sabiduría y ese es el entendimiento con el cual nosotros hemos nacido. Por eso entonces el libro de Proverbios tiene el propósito de ayudarnos a tomar decisiones correctas y a elegir el camino de Dios y no el del engañador. Los padres, al hablar a sus hijos, no solo los amonestan en contra de las elecciones equivocadas, sino también los animan a hacer las correctas. Y esto es muy importante porque las decisiones que hacemos son literalmente asuntos de vida o muerte. Y en el libro de Proverbios nosotros vemos que para nosotros tomar decisiones correctas, necesitamos tener la sabiduría de Dios. Así que vamos a estudiar en esta mañana acerca de la sabiduría, el llamado de la sabiduría. Quisiera yo comenzar haciendo un contraste, o más bien definiendo un poco este término de la sabiduría y la diferencia entre la sabiduría y el
conocimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? La sabiduría, o vamos más bien a formular la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La sabiduría o el conocimiento? ¿Qué es más importante? ¿Ok? Y yo les voy a presentar aquí una fórmula química. No sé cuántos aquí saben química. Yo les voy a dar una fórmula parecida a la fórmula química del agua, que es H2O. H2O significa que para que haya una molécula o para que haya una propiedad de agua necesitamos dos partículas o moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Ahora, la fórmula que yo les quiero presentar es S2C. S2C. S2C sería S para sabiduría y C para conocimiento. Por cada dos partículas de sabiduría necesitamos una de conocimiento. Necesitamos el doble de sabiduría que de conocimiento. Vamos a entender un poquito esto. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 7. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Esto es lo que nos dice el sabio Salomón. Sabiduría ante todo, adquiere a sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. De acuerdo a este versículo, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? Nos dice que es la sabiduría. Y luego viene la inteligencia. Ahora, ¿por qué es importante adquirir más sabiduría que incluso inteligencia y conocimiento? Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 2. Proverbios capítulo 15, versículo 2. Y lo voy a leer de la Biblia King James. Lo voy a leer primero en inglés y lo traduzco porque es una mejor traducción de este versículo. En inglés dice, "The tongue of the wise useth knowledge right, but the mouth of fools poureth out foolishness." En español sería, la lengua de los sabios usa el conocimiento correctamente, pero la boca de los necios nos dice, habla sandeces. Así que noten que la sabiduría, de acuerdo a este versículo, nos ayuda a usar el conocimiento correctamente. Sin sabiduría, el conocimiento es destrucción. La mayoría de nosotros hoy somos más ávidos por obtener conocimiento, y aún conocimiento bíblico. Pero cualquier conocimiento, sea conocimiento secular, sea el conocimiento de las ciencias, sea el conocimiento incluso de la palabra de Dios, si ese conocimiento no está combinado con la sabiduría, ese conocimiento va a ser destrucción. En el mundo hay muchos sabios, pero ¿cómo utilizar? En el mundo hay muchos inteligentes, por así decirlo, pero ¿cómo utilizan ellos su conocimiento? Muchos utilizan su conocimiento para el mal. Me viene a mi mente una cita que dice la hermana White, que cuando nosotros experimentamos la conversión, no recibimos dotes intelectuales adicionales. Algunos creen que cuando se convierten se hacen más inteligentes, pero ella dice, no recibimos capacidades mentales adicionales, pero esto lo dice ella, pero la mente se santifica, se purifica, y ahora esos dotes intelectuales reciben y alcanzan una nueva esfera, y ese conocimiento y esos talentos ya son encaminados para la gloria de Dios
lo cual da un verdadero y mejor desarrollo a la mente. Esa es la diferencia. Así que la sabiduría es importantísima para poder nosotros utilizar el conocimiento correctamente. Yo me preocupo porque como pueblo nosotros somos un pueblo de mucho conocimiento. Somos un pueblo de mucho conocimiento, pero somos un pueblo de poca sabiduría. Y necesitamos entonces adquirir esa sabiduría. ¿Cómo adquirió Salomón esa sabiduría? ¿Cómo adquirió Salomón esa sabiduría? Vamos, y estos capítulos se los había recomendado en sus lecturas. Yo quisiera que vamos al libro de Primera de Reyes. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Esto es lo que nos dice acá. Es cuando recién Salomón fue instituido como rey de Israel, poco después de la muerte de su padre. Él fue allá a presentar sacrificios ante Jehová, que él sube allá a presentar sacrificios contra Jehová a Gabaón, donde estaba el santuario. Y él allá hace una oración y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, noten esta expresión, y no sé cómo entrar ni salir. Noten a Salomón, en el principio de su reinado, era un hombre humilde que estaba completamente vaciado del yo. Era un simple joven, un niño que necesitaba ser instruido porque no sabía cómo entrar y no sabía cómo salir. No había nada de suficiencia propia en Salomón. En el capítulo 1 de Profetas y Reyes, página 19, nos dice, Salomón sabía que quienes llevan pesadas responsabilidades deben recurrir a la fuente de sabiduría para obtener dirección, si quieren desempeñar esas responsabilidades en forma aceptable. Nota lo que sigue diciendo. Sobre todos los bienes terrenales. ¿Sobre qué cosa, mis hermanos? Sobre todos los bienes terrenales. El rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. ¿Deseamos nosotros la sabiduría como los deseaba Salomón? ¿Cuántos de nosotros en verdad desea la sabiduría y la aprecia sobre todos los bienes terrenales? ¿Qué es lo que más queremos nosotros hoy? ¿El carro? ¿La casa? ¿El trabajo? ¿Los hijos? ¿La finca? ¿Qué es lo que nosotros más queremos hoy? La sabiduría. Nos dice el sabio Salomón, es mejor que todas las cosas. Vamos a Proverbios 3. Recuerden que estamos estudiando los primeros 3 versículos y la forma en como 3 capítulos, y la forma en como estamos estudiando el libro es que
vamos a ir de un lugar a otro. No vamos a leer versículo por versículo. Vamos a tratar de darle sentido a las ideas del autor. Nota lo que dice aquí de los versículos 13 al 18 del capítulo 3. Bienaventuranza a los que adquieren la sabiduría. Esta aquí es una sección de este capítulo que usted puede dividir y agrupar. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y aquí Salomón está hablando de su propia experiencia, porque su ganancia, ¿no? Esa es una palabra que a nosotros nos gusta mucho hoy, la ganancia. A veces cuando yo salgo en mis viajes misioneros y la gente me pregunta, ¿tú dónde trabajas? Y yo digo, yo trabajo en Fundación Las Delicias. ¿Cuánto ganas? Esa es una pregunta que siempre surge. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto dinero te van? Bueno, algunos lo preguntan porque verdaderamente están preocupados por uno. Pero otros lo preguntan como tratando de desacreditar el tipo de trabajo que uno hace. Como, tú deberías considerar trabajar en otra cosa. Ya no te estás ganando nada. Pero habla aquí en el versículo 14, dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, más que el oro fino. Recuerden, él está comparando la sabiduría con el árbol de la vida y dice que esos frutos son más preciosos que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hermosas palabras de Salomón. Y vemos aquí esta alegoría también a los caminos, a las sendas. Y esta es una ilustración que vamos a ver mucho en el libro de Proverbios. Los caminos, las sendas. Lo cual a nosotros nos muestra que la sabiduría es algo que se debe cultivar y algo que se debe retener durante el resto de nuestra vida. Porque la vida es una senda, es algo activo, y una senda es un lugar por el cual debemos caminar y avanzar. No hay tal cosa como que yo adquiero la sabiduría solo una vez, sino que la sabiduría debemos adquirirla y buscarla del Señor cada día. Si nosotros regresamos de nuevo a Primera de Reyes 3, vamos a leer esta vez el versículo 9. Noten la petición de Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Noten lo que Salomón pide. Salomón no pide riquezas. Salomón no pide bienes terrenales. Salomón no pide que el Señor destruyera a sus enemigos, ni pide fama. Solo pide una cosa, sabiduría y entendimiento para juzgar a tu pueblo. ¿Qué es juzgar de acuerdo al versículo 9? Discernir entre lo bueno y lo malo. Es importante la sabiduría, entonces, y el buen juicio para tomar decisiones correctas. Claro que sí. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros pensamos hoy, nuestra vida actual, muchos es posible que no estén completamente o no se sientan completamente realizados. Puede que alguien no se sienta completamente realizado en su matrimonio. Puede que alguien no se sienta completamente realizado en su trabajo. Puede que alguien no se sienta completamente realizado
en sus proyectos y metas personales o en su relación con Dios. Todo eso tiene una sola razón sencilla: malas decisiones en nuestras vidas. Y esas malas decisiones en nuestras vidas tienen una razón también, y es falta de sabiduría. Falta de sabiduría divina. Esa es la razón principal. Nos dice entonces, vayamos a el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, vamos al capítulo 1. Libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a volver a leer esa introducción de los versículos 1 al 7. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Nosotros vemos aquí el propósito por el cual Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este libro tan lleno de instrucción. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Las palabras simples aquí serían los sencillos o los ignorantes o los faltos de conocimiento, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Uy, ¿cuánto necesitan estos los jóvenes? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué espera Dios que aprendamos en el libro de Proverbios? Número 1, Dios espera que entendamos sabiduría. Número 2, Dios espera que entendamos doctrina. Doctrina aquí también se puede traducir como enseñanza. Dios quiere que seamos enseñados. Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Dios quiere que en el libro de Proverbios conozcamos razones prudentes, que desarrollemos la prudencia, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo hacer esto, cuándo no hacerlo, en qué momento tomar una buena decisión y cómo hacerlo. Razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ya nosotros vimos que era juicio. ¿Qué es justicia? Salmo 119, versículo 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que el libro de Proverbios tiene el objeto de enseñarnos a guardar la ley de Dios, para que aprendamos justicia. Y cuando aprendemos justicia, entonces podemos aprender juicio, porque la ley de Dios, estando en nuestro corazón, nos ayudará a discernir entre el bien y el mal, y aprender equidad, a no hacer acepción de personas, aprender lo recto delante de Dios, para dar sagacidad a los simples. ¿Sientes tú que te falta como capacidades mentales? Hay personas que me dicen: hermano Daniel, quiero leer la Biblia, yo quiero profundizar, pero no la entiendo. No entiendo la palabra de Dios, yo leo y leo y no entiendo. Algunos me dicen que quieren entender los libros de Daniel y Apocalipsis, pero no entienden, son muy difíciles. El Señor te puede dar esa sabiduría, mi hermano. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Tenemos la promesa que todo aquel que es falto de sabiduría, pídala al Señor, que Él la dará a cada uno, sin retener nada.
Dios nos quiere dar esa sabiduría, dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En este libro vamos a estar estudiando varios temas y los primeros 9 capítulos de este libro son dirigidos a todos, pero en especial a los jóvenes. Allí nos va a hablar de la mujer extraña, cómo no caer en los lazos de la mujer que no ama y teme a Dios, sabiduría en los negocios, inteligencia, en tomar decisiones correctas. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Muchos jóvenes hoy que sienten que si no van a una universidad o a una escuela, se van a quedar brutos, se van a quedar sin entendimiento, no van a servir nada en la sociedad. Oh, si nosotros tomásemos en nuestras manos la palabra de Dios, y si nosotros día a día aprendemos de Jesús, nosotros vamos a crecer y aumentar el saber. Vamos a ser entendidos y adquirir consejo. Ese es el conocimiento que existe. Cualquier otra persecución de conocimiento que nosotros tratemos de adquirir fuera de la sabiduría de Dios es perdición, es destrucción. Eso es. Ahora, el versículo 7, como habíamos dicho ayer, el versículo 7 de Proverbios 1 es el tema principal, o es el versículo tema del libro. En otras palabras, es el versículo que me resume el tema de todo el libro. Y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros hemos leído este versículo muchas veces, pero ¿qué es eso que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Cómo entendemos nosotros eso? ¿Qué nos dice eso? La palabra principio aquí es la misma palabra principio que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría, tiene que ver mucho con sus obras creadas. Note el versículo, capítulo 2, versículo 6. Note lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. ¿De quién viene la sabiduría? Porque Jehová da, ¿qué cosa? Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento e inteligencia. ¿Qué sale de su boca? Conocimiento e inteligencia. En el marco de la sabiduría. Ahora, ¿por qué dice que sale de su boca? ¿Qué relación tiene esto con la creación? Pregunta, ¿cómo creó Dios? ¿Cómo fue que creó Él? Bueno, Salmos 33, versículo 6 y versículo 9 nos dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En otras palabras, la creación es simplemente la materialización de las palabras de Dios. Es la expresión de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, Dios de la abundancia de su corazón habló, y lo que Él habló, creó.
Así que para entender qué hay en el corazón de Dios, debemos estudiar la naturaleza, el libro de la creación. Y Dios nos ha dado a nosotros también otro libro, porque la creación después del pecado dejó de ser un libro de texto perfecto. Me explico. La creación se vio afectada por el pecado y ya no puede reflejar perfectamente el carácter de Dios y su conocimiento y sabiduría. Y por eso Dios nos dejó las escrituras, su palabra escrita, que también fueron sopladas por Él. Ahí en 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, y en el griego dice, all scripture is God's breathed. Toda escritura es respirada o inhalada por Dios. Eso es lo que quiere decir en el griego. Así que Dios inhaló, sopló, con ese mismo soplo de vida que le dio al hombre. Ese espíritu que puso dentro del hombre, ese mismo espíritu, Dios puso en su palabra para que la entendiéramos. Así que la sabiduría se adquiere a través de un conocimiento de Dios, a través de sus obras creadas y a través de su palabra. Ahora, la frase del principio de la sabiduría es el temor de Jehová, significa que la sabiduría origina ese temor. Ahora, ¿cuál es el temor de Jehová? Cuando nosotros estudiamos y leemos esa parte que el temor de Jehová, pensamos que se refiere a un miedo supersticioso e infantil al castigo divino. Pero en realidad el temor de Jehová no es nada de eso, sino es la conciencia aguda de la presencia personal de Dios en todo momento y lugar. Es esa conciencia que me dice a mí que si yo tomo decisiones equivocadas o peco, yo voy a agravar a Dios. Y ese temor solo lo da Dios. Noten lo que dice Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer el versículo 13. Vamos a ver si entendemos más este concepto del temor de Jehová. Los que van a predicar el mensaje del primer ángel son aquellos que han entendido esto muy bien. Yo no sé si en las alturas del tiempo en que vivimos entendemos el temor de Jehová. Vamos a ver si entendemos esas cosas. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová, mis hermanos? Es aborrecer el mal. Noten lo que dice, y voy a volver ahí a Proverbios 8, pero vamos a Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es el temor de Jehová entonces? El temor de Jehová es apartarse del mal. ¿Quiénes son apartados del mal? Si yo no estoy en la experiencia de estar apartado del mal, de tener victoria sobre el pecado, si yo soy esclavo de mi pecado, yo no entiendo el temor de Jehová. No tengo el temor de Jehová, perdón. Y si no tengo el temor de Jehová, carezco de la sabiduría. Y el primer paso, lo primero que hace la sabiduría, es colocar en nosotros el temor de Jehová. Por eso dice el principio de la sabiduría. O sea, lo primero que hace la sabiduría es el temor de Jehová. Dios se asegura que antes de que nosotros podamos adquirir cualquier otro conocimiento, Él quiere que nosotros estemos apartados del mal. Y por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para que nosotros podamos entender su mente, entender el plan de la salvación, entender de una manera espiritual las Escrituras.
Él necesita separarnos del mal. ¿Por qué? Al comenzar este estudio leímos la cita en Educación 25. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. Y debido a que nuestra mente está confusa por el pecado, por esa combinación entre el bien y el mal, no podemos entender, no tenemos una mente espiritual, no podemos entender la voluntad de Dios. El Señor nos puede hablar incluso desde una montaña, con fuegos y relámpagos, como lo hizo en el Sinaí, donde nos dice que el pueblo temió. Pero ese pueblo no tenía este temor de Jehová. El pueblo temió más bien por las consecuencias de tal manifestación. Temieron por su vida, porque iban a morir. Y entraron en un pacto con Dios apresurado. Todo lo que tú digas, Señor, lo haremos. Pero no temieron, al punto que los llevó a aborrecer el mal. Es por eso que Dios, para impartirnos más conocimiento, para que nosotros podamos entender su palabra e interpretar correctamente las obras creadas, necesitamos tener el temor de Jehová. Job, capítulo 28. Vamos a Job. Job entendió esto bien, aunque no sabía que lo entendía. Job, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Recuerden que ayer les dije que los libros poéticos son escritos en paralelismos, y este es un ejemplo de un paralelismo sinónimo. La segunda línea simplemente está repitiendo lo que la primera dijo. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Así que el temor del Señor es apartarse del mal. ¿Decía Job esto por decirlo? De hecho, si usted quiere complementar más acerca de ese tema de la sabiduría en el libro de Job, lee todo el capítulo 28, donde nos habla la búsqueda del hombre de la sabiduría. La búsqueda del hombre de la sabiduría. ¿Eh? ¿Será que Job decía esto por decirlo? Como muchos de nosotros lo hacemos hoy. ¿O será que Job vivía esto? Una cosa es yo decir que yo temo a Dios, pero otra cosa es que Dios diga que yo le temo a Él. Uy, eso sí es, eso tiene peso. Mira lo que dice Dios de Job, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8. Cuando Dios quiere llamar la atención a Satanás de su siervo Job, le dice lo siguiente: respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, versículo 8, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del qué? Del mal. Wow, que Dios diga eso de mí, eso tiene peso. Dios conocía el corazón de Job y dice: este es varón perfecto y recto. Note las características de un varón perfecto y recto: es el que teme a Dios, está apartado del mal. Esa es la sabiduría, temer a Dios y apartarse del mal. Ahora, Salmo 111. Vamos a Salmo 111. Esto lo complementa. Salmo capítulo 111. Vamos a leer el versículo 10. Noten aquí ya la relación que hay entre el temor de Jehová con sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Me gusta como lo dice Salmo 111:10, porque no dice los que guardan sus mandamientos, o los que saben de sus mandamientos, o los que conocen de sus mandamientos, sino que me dice los que practican sus mandamientos.
practicas tú los mandamientos de Dios, practicas tú lo que sabes. Y sabes, los mandamientos de Dios no solamente son esos 10. A veces nosotros caemos en el mismo error que caían los judíos. Solo veían la ley a la letra, como esos 10. Entonces veían el 7º mandamiento y decían, no cometerás adulterio, y decían, bueno, eso se refiere al acto ya físico. Con tal de que yo no llegue hasta allá, todo está bien. Y puedo tener pensamientos malos en mi mente y desear a otra mujer en mi corazón. Y estamos bien porque no voy a llevar eso a una acción. ¿Cuán engañados estamos? La ley de Dios es amplia sobremanera. Nos lo dice el mismo salmista. Tus mandamientos son amplios sobremanera. Toda la Biblia y el espíritu de profecía es una ampliación de la ley de Dios. Y en las cosas más diminutas, en lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que leemos, cómo usamos el tiempo, cómo nos recreamos, cómo nos ejercitamos. A veces pensamos que el deporte es la manera de hacer ejercicio. Todas esas cosas me dicen a mí si yo practico los mandamientos o no. Eso a mí me lo dice, si yo practico los mandamientos o no. El único sabio es Dios. Y cuando yo trato de hacer algo contrario a lo que el Señor me ha dicho, yo estoy diciendo que yo soy más sabio que Él. Y no hay cosa más peligrosa que creerse que nosotros somos más sabios que Dios. No hay cosa más peligrosa. Por eso Proverbios 3, versículo 7. Miren lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión. Comencemos del versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. De nuevo la alegoría de los caminos. Muy común en la literatura sapiencial. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo podemos ser sabios en nuestra propia opinión? Nadie dice, y de nuevo nos engañamos a nosotros mismos con los dichos que decimos. Yo estoy seguro que nadie que esté escuchando en esta mañana, nadie va a decir y a profesar ser más sabio que Dios, ¿cierto? Nadie diría eso. Sería una herejía donde yo diga en este momento, mis hermanos, quiero decirles que yo soy más sabio que Dios. Nadie va a decir eso. Pero ¿saben ustedes que con nuestras acciones nosotros estamos diciendo que somos más sabios que Dios? Un ejemplo bien sencillo. A mí me gusta hacer esto práctico. Me gusta ir a las cosas diminutas que son las que más pasamos por alto. Un ejemplo muy sencillo. El Señor que creó nuestro cuerpo, a través de su sierva, con plastilina, Play-Doh, así bien en detalle nos enseñó cómo cuidar nuestro cuerpo. Y uno de los consejos que nos dio es mejor 2 comidas que 3. Si comemos la tercera, que sea temprano y que sea muy liviana. Un consejo, ¿cierto? No es una ley para todos. Algunos necesitan 3 comidas, otros necesitan 2. Pero hay un principio. Comer poquito en la noche y por ahí 3 o 4 horas antes de que nos acostemos. Cuando yo digo y yo hago lo contrario, ¿saben yo qué estoy diciendo? Señor, yo sé más que tú. Yo sé más que tú. Si el Señor dejó ese consejo es por algo. Si el Señor dejó el consejo de que no debemos comer cosas frías o líquidos en las comidas, el Señor dejó el consejo por algo, ¿cierto? Pero cuando yo actúo contrario a eso, yo estoy diciendo yo soy más sabio que Dios. ¿Entendemos? Cuando el Señor a mí me ha dejado una manera específica de cómo vestirme. Si hay un principio detrás de eso, pero yo me he visto de una manera contraria. Yo estoy diciendo, Señor, yo sé más que tú. Yo creo que, Señor, que tú eres un poco anticuado
Yo entiendo mejor la cultura moderna. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Oh, cuánto necesitamos nosotros de esa sabiduría. ¿Y saben dónde comienza y dónde se forja esa sabiduría? Eso es en el hogar. Vamos al capítulo 1. Vamos a ir recapitulando ya los últimos capítulos. Capítulo 1 del versículo 8 al 19. Si usted hizo la tarea, usted va a ver, y ayer se me olvidó especificarles algo. Cuando ustedes hagan la lectura de los capítulos, tome nota de esto, trate de bosquejar el capítulo. En otras palabras, agrupe los versículos que están relacionados a cierto tema. Por ejemplo, capítulo 1, de los versículos 1 al 7, vemos el motivo o las razones de los proverbios. De los capítulos, del versículo 8 al versículo 19, nosotros vemos aquí, en esta sección, las amonestaciones de la sabiduría en el ámbito del hogar. ¿Okay? Y luego, del versículo 20 al versículo 33, vemos el llamado de la sabiduría. Acabo de bosquejar el capítulo. Entonces, trate de usted hacer eso. Cuando lea los capítulos, bosquéjenlos. Si usted mira del versículo 8 al versículo 19, nosotros vemos un llamado a la sabiduría en un aspecto familiar. Por ejemplo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Noten aquí, hay un consejo para el hijo a que atienda la instrucción de su padre. Aquí el hijo, versículo 15, dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Apártate tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presuntuosos a derramar sangre. Así que la educación es primero un asunto de familia, y la verdadera educación proviene principalmente de los padres. Aquí esta educación es llamada instrucción e incluso ley. La palabra ley en el hebreo es la palabra Torah, que significa dirección. Los padres han de enseñar a sus hijos la dirección correcta. Por en contraste, el otro tipo de educación no aparece identificado. Se reconoce como la voz de los pecadores que van en la dirección equivocada. Por ejemplo, cuando nos dice, porque si aquí en el versículo 11 y 12, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Aquí vemos como la incitación del pecado. Y esta voz que dice de aquellos que dicen esto es la voz de la necedad, es la voz del enemigo, es la voz del pecado. Tú no necesitas tener amigos que te digan esto, pero esto es algo que ocurre dentro de los miembros diariamente. La sabiduría siendo un llamado, apelando, como dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Oh, esa sabiduría continuamente te clama. Habla tu conciencia cuando andas en la calle, cuando estás en las plazas de mercado, cuando estás en los lugares de reunión, cuando estás en las entradas de la puerta de la ciudad donde se reunían los jueces y los sabios, cuando estás en tu hogar y cuando estás en la cámara nupcial. Esa sabiduría te llama y te dice, esa sabiduría te dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Pero por otro lado está el llamado de la necedad, donde dice, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. ¿Cuántos al acostarse no se acuestan pensando en cuán
disgustados se encuentran con un hermano? ¿En cuánto le dolió lo que ese hermano le dijo? ¿Y qué se cree él que me dijo esto? ¿Cuántas veces nos acostamos con esos pensamientos? ¿Cuántas veces nos acostamos disgustados con la esposa? ¿Por qué digo el disgusto? Aquí dice derramar sangre, y de nuevo uno puede pensar, bueno, no, yo no estoy pensando en matar a nadie. Si yo me acuesto disgustado con alguien, Jesús dice, yo ya maté a esa persona. ¿Cuántas veces nos acostamos disgustados con la esposa o el esposo? Sin solucionar las cosas antes de que se oculte el sol. Tenemos un llamado a la sabiduría. Y es un llamado a temer a Jehová. Es un llamado a apartarse del mal. No terminé el mucho en Proverbios. Y si ustedes miran en el horario que yo les había mandado, yo dejé unos días en la última semana, unos días sin temas. Y es posible que este horario que yo les di es un horario sugerido. Pero es posible que si en alguna presentación no alcancé a tocar algunos puntos, yo los tocaré en la próxima sección y así nosotros vamos avanzando. Y los temas se van a ir corriendo. Pero al menos hay un horario sugerido que se puede seguir. Pero yo quisiera entonces terminar con esta exhortación que encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Capítulo 2 de Proverbios, versículos del 1 al 5. Y noten, quiero que usted aquí me muestre cuántas veces aparece la conjunción sí. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanos, ese es el llamado para nosotros hoy. 4 veces aparece la conjunción sí. Y los 2 primeros sí introducen a la etapa pasiva de escuchar, de estar atento a esas palabras de sabiduría que te hablan en la calle, que te hablan en el hogar, que te hablan en las puertas de la ciudad, que te hablan en los lugares de reunión. Pero el tercer sí es nuestra respuesta activa a ese llamado. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. O sea, si no haces caso omiso a eso, el cuarto sí entonces introduce el involucrarse en procurar sabiduría como buscando a tesoros escondidos. O que nosotros busquemos la sabiduría como buscamos el tesoro escondido. Que nosotros busquemos la sabiduría con las mismas fuerzas con que trabajamos para obtener dinero, para obtener una solvencia económica. Si nosotros dedicáramos esa misma fuerza para obtener los tesoros celestiales, ¿qué diferencia habría en nuestra vida y experiencia espiritual el día de hoy? El llamado a la sabiduría en Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Vimos que ese último sí nos llevaba a nosotros a un compromiso a buscar la sabiduría como a la plata y a escudriñarla como a tesoros. Que el Señor nos ayude a que el mismo ahínco que nosotros ponemos al buscar los tesoros terrenales, los busquemos en adquirir la sabiduría divina. Los invito a que tengamos una oración para terminar. Oremos. Padre Celestial, enséñanos a apreciar el valor de las cosas eternas. Enséñanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo. Enséñanos la sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a apreciarla más que todas las cosas. Ayúdanos a ser prudentes, a entender doctrina, a recibir el consejo, justicia, juicio y equidad.
a andar con cordura, ya que seamos sagaces. Señor, para que nuestra vida y nuestro caminar sea siempre agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas que se hicieron. Primero voy a responder las dos preguntas que están relacionadas con el tema. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y quién les da a ellos la sabiduría? Bueno, como nosotros estudiamos, hay dos clases de sabiduría. Pablo nos lo menciona claramente en Corintios. Una sabiduría es del mundo, la otra sabiduría es de Dios. ¿Qué es lo que da Dios? Dios da los dotes intelectuales y las capacidades para adquirir esa sabiduría. Eso es lo que da Dios. Afuera, toda esa grandeza y gloria del hombre, eso, la capacidad de obtener esa inteligencia y alcanzar esos logros son de Dios. Pero el uso que el hombre le ha dado a ese conocimiento, de esa inteligencia, el uso equivocado, eso sí no es de Dios. Eso es de ellos mismos, inspirados por su propia naturaleza y por Satanás. Así que es la diferencia que marca entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios es el uso que nosotros le damos. Sí, la sabiduría del hombre y de Satanás, del mundo, es destruir. La sabiduría de Dios es edificar y redimir. Esa es la diferencia. Recuerden, Satanás no dio al hombre nada adicional a lo que Dios le había dado. Lo que hizo Satanás fue pervertir las facultades. Y eso que Dios había dado al hombre con un buen propósito, ahorita es utilizado para su propia destrucción. ¿Y cómo podemos obtener la sabiduría? Que fue la otra pregunta que se hizo. ¿Cómo puedo yo obtener la sabiduría? Nosotros obtenemos la sabiduría, como dice ahí, pidiéndola. Pero incluso antes de que nosotros la pidamos, nosotros estudiamos en Proverbios que ya la sabiduría está clamando a nuestra conciencia. ¿Ok? Está clamando a nuestra conciencia. Y es deber de nosotros prestarle atención a la sabiduría, a su llamado, y pedir al Señor que nos dé más. Y una condición para recibirla es primero que la deseemos por encima de todo, que el deseo por el cual yo quiero la sabiduría es porque quiero conocer a Jehová y porque quiero hacer lo recto delante de Él y conocer su voluntad. Y claro, hay otra condición que es guardar sus mandamientos, como decía la hermana Reina. Pero el guardar los mandamientos no simplemente es decir, ahorita yo me voy a proponer a no matar, a no cometer adulterio, a guardar el sábado, no. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos guardar la ley de Dios. El guardar los mandamientos va íntimamente ligado a conocer a Jesús. La única parte del hombre en este proceso es someter su voluntad a Dios. La sabiduría de Dios, voy a retroceder un poquito lo que había dicho antes de hacer este siguiente comentario. No es suficiente pedir si nosotros no actuamos. ¿Cómo debemos actuar? Después de pedirla, el Señor no nos la va a dar así como en una revelación sobrenatural. Aquí está la sabiduría, todo eso es lo que tienes que hacer, no. Después de pedir, hay que buscarla, como nos dice en Proverbios. Clama a ella y luego dice, búscala como a plata y como oro. ¿Ok? Es interesante eso, porque nosotros nos gusta pedir, pero queremos que el Señor nos las dé las cosas fácilmente. ¿Ok? Así que hay que buscarla. ¿Y dónde la buscamos? En la palabra de Dios, escudriñándola profundamente, en la naturaleza, en el trabajo práctico de la vida. La hermana Juan dice que Jesús tuvo 4 libros de texto: la palabra de Dios, la naturaleza, las experiencias de la vida y el trabajo práctico. Los 4 libros de texto de Jesús. Hay que buscarla
hay que pedirla en oración y hay que decidir, escoger conformar mi vida con la ley de Dios. Pero mi decisión no debe ser una decisión basada en mi propia fuerza, porque yo puedo tener muy buenas resoluciones, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos terminado rompiendo esas buenas resoluciones. Nosotros debemos resolver obedecer a Dios a través de su gracia, su poder y su justicia. Debemos nosotros responder a esa voz tenue, a esas impresiones que el Espíritu Santo, que es esa luz que alumbra a todos los hombres que han venido a este mundo, responder a esa voz que habla en lo profundo de nuestro corazón, un poder misterioso que convence, como nos dice el camino a Cristo. Cuando respondemos a esta voz tenue, cuando le prestamos atención, entonces ahí comenzamos nosotros a obtener esa sabiduría y estar listos y dispuestos a lo que el Señor nos revele. Aun cuando Él nos llame a tomar decisiones que van en contra de mis inclinaciones. Porque ese es el problema. Nosotros le comenzamos a pedir sabiduría a Dios, Él comienza a darnos. Pero cuando nosotros, el Señor a través de esa sabiduría que nos está mostrando, nos muestra que debemos cortar algo en nuestra vida para seguir obteniendo sabiduría, porque es un obstáculo, muy pocos están dispuestos a avanzar y por eso nos estancamos. Cuando Salomón pidió sabiduría, si queremos saber cómo obtener la sabiduría, estudiemos los pasajes que yo les mencioné de cómo Salomón la obtuvo. Salomón pidió la sabiduría no para sí mismo, sino para el poder dirigir y juzgar a un pueblo sabiamente, para mejor hacer el trabajo de Dios. Si tenemos la sabiduría para nosotros mismos, no la vamos a obtener. Y espero responder entonces esas dos preguntas. Y la última pregunta, que es fuera del tema, ¿cómo nosotros ganarnos a una persona de otra denominación y llevarlos a que crean lo que creemos? Bueno, yo voy a comenzar a responder a esa pregunta con otra pregunta. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué es lo principal? ¿Y qué es lo que debemos buscar cuando uno conoce o hace un contacto evangélico? Que crea como yo creo o que conozca a Jesús. Yo creo que antes de llevarlos a que esa persona crea lo que yo creo, yo debo llevarle a que conozca a Jesús. Ellos pueden decir, ya conocemos a Jesús. Hay que llevarlo a que conozcan a Jesús de una manera más profunda, que se enamoren de Él, que a través de nuestro propio testimonio ellos vean un reflejo de Jesús. Cuando nosotros hemos establecido una amistad con ellos, nosotros no debemos comenzar a atacar sus doctrinas, sino que debemos tratar de poner las doctrinas que tenemos en común, mirar en qué cosas podemos estar de acuerdo sin discutir. Y no le toques nada a la doctrina hasta que espera que la persona te haga preguntas. No, ¿tú por qué no trabajas el sábado? ¿Por qué comes así? ¿Por qué esto? Si la gente está sinceramente buscando al Señor y queriendo hacer su voluntad, el Señor va a colocar esas inquietudes en el corazón. Y recordemos este principio que nos lo menciona la Biblia, el espíritu de profecía. No corrijamos a la gente destruyendo sus ídolos o sus ideas, sino presentémosles algo mejor, sin atacar directamente lo que ellos creen. Presentémosles algo mejor. Presentémosles el sábado desde la perspectiva de una bendición para el ser humano, sin necesariamente atacar el domingo. Presentémosles el mensaje de la Reforma Pro Salud como la bendición, ese regalo de Dios al hombre, y los beneficios que hay si nosotros los guardamos, sin necesidad de atacarles el hecho de que coman carne. Ese mismo método se debe seguir